Listo, profe. Ya estamos grabando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidas, muchas gracias por su puntualidad. Realmente, pues, les agradecemos esa participación. Es un espacio con mucho cariño y dedicación que le hemos dedicado a la profe Catalina John. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana María Abad. Yo soy docente de la UNA hace 2 años. Hago parte del programa de la especialización en salud mental comunitaria, también de la maestría en psicología comunitaria. Aquí está una de mis estudiantes y el programa de psicología. La profe Catalina y yo, pues ahorita ya se presenta. Quisimos unirnos para hacer ese espacio tan bonito de intercambio, dado que las posturas del buen vivir de los pueblos originarios pues nos dan una cantidad de elementos importantes pues para tener una mirada de lo que pasa en Latinoamérica de esas problemáticas. Entonces quisimos unirnos pues para tener este espacio. Ustedes sean bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias pues nuevamente por estar acá y desear aprender cada día más en conjunto, que nosotros también aprendemos con ustedes. Les doy la palabra para que te presentes, Katy. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Por aquí también veo algunas estudiantes mías. La idea, como le dice la profe Ana María, es tener en estos espacios y poder conversar sobre experiencias, digamos, que hemos tenido también alrededor del trabajo comunitario, un poco también para hacer, digamos, como un intercambio entre el pregrado y la especialización. Entonces, pues nos interesa mucho cómo poder dar a conocer estas experiencias y dado pues que la profe Ana y yo hemos estado trabajando con pueblos indígenas, con nuestros hermanos indígenas, pues decidimos un poco cómo poder convocar esta presentación y que pues también nos permita nutrirnos de experiencias, de herramientas, de metodologías, de teorías y de preguntas que también puedan ser muy interesantes para todos y para todos. Muy bienvenidos a este espacio. Listo, muchas gracias. Entonces la pones en modo de presentación. Es tan amable, Cata. Bueno, titulamos este espacio como el buen vivir, una alternativa para el desarrollo de Latinoamérica, pues, dado que como ahorita lo va a desarrollar muy bien la profe Catalina, Latinoamérica pues está, digamos, incursionando por muchas situaciones. Y en ese momento, pues todo lo que es la cosmogonía de los pueblos originarios, pues ha tomado muchísimo interés, dado que pues son patrimonio cultural de la UNESCO. Nos demanda de que debemos tener esa preservación de esas culturas. Y porque Colombia es un país intercultural, lo mismo que pues, Latinoamérica. Entonces ha tenido pues esa fuerza. Y la especialización tiene esa materia que yo también la oriento, se llama Desarrollo Humano Buen Vivir. Es una temática, digamos, muy bonita que nos invita a llevar una vida diferente. Y yo también desde ya los invito a que lean un libro muy hermoso. Lo pueden descargar por la web de manera gratuita, que se llama Los Cuatro Acuerdos de la Cultura Tolteca. Y también está el quinto acuerdo. Realmente si uno aplicara esos principios en su vida, uno no tendría pues como, o sea, no se metería en tantos problemas y viviría un poquito diferente, porque pues la vida se trata de resolver problemas, situaciones, porque si no, pues no estaremos en esta experiencia humana, porque pues de eso se trata, de estar resolviendo. Pero esa sabiduría tolteca y lo que ahorita vamos a ver, los 13 razones también del buen vivir de los pueblos originarios, pues nos invitan a tener otra perspectiva de vida, eso se trata, de cómo afrontamos las situaciones. Y realmente, pues, esta cosmogonía tiene mucho que ofrecernos. Esto, Kat, sigamos. Vamos a la otra. Bueno, entonces, ¿qué es el buen vivir? Este es un concepto de los pueblos indígenas, que también se le dicen pueblos originarios, en los cuales hay una cultura oral y es una cultura transgeneracional y generacional, y para ellos es ancestral. Entonces, ellos han tenido una relación muy fuerte con la naturaleza, con esa biodiversidad. Y para ellos cada lugar es sagrado, para ellos en cada lugar hay digamos, un guardián y ellos comparten esas experiencias
esa cosmogonía con su comunidad. Para ellos es fundamental tener esa interrelación y todo lo hacen a través de un ritual. Para ellos los ritos de la armonización es fundamental para poder tener salud, para tener un buen vivir. Esos conceptos de buen vivir pues se fundamentan también en este documento que es muy interesante, que es el pensamiento en espiral, el paradigma de los pueblos indígenas, de Víctor Gavilán. Para los pueblos indígenas también todo es una espiral. Inclusive hay canciones de medicina que habla de que todo es un círculo, todo es una espiral, todo empieza desde un inicio y vuelve a lo mismo. Ese inicio siempre vuelve, reinicia. No sé si ustedes han visto la película Coco, que son mexicanos, pues que nos hablan de, pues ya no lo ancestral, sino de la unión con nuestros ancestros, ¿cierto? Como ese respeto, y es volver al origen. Es como le hacemos, digamos, esos altares también a esos seres, y eso tiene que ver pues con el buen vivir, con esa relación con la naturaleza. Ese es el buen vivir, digamos. Bueno, entonces, para los pueblos originarios, todo es una totalidad. O sea, si yo le hago daño a un ser vivo, sea planta, animal, le estoy haciendo daño a mí mismo. Todo se revierte, porque todos somos uno. Entonces, para ellos, esa cosmogonía, ese pensamiento ancestral, es que nuestra Pachamama, que es la madre tierra, es sagrada. Debemos honrarla. Y desde allí, pues, si yo me conecto con esos seres y los honro y los respeto, pues me honro y me respeto a mí mismo. Como decía Catalina, pues esto también se trata de tener unas experiencias. Yo trabajé 2 años con los Emberachami en Caldas, en Río Sucio, Caldas. A mí me llamaba la atención cuando yo iba a los resguardos, de que habían terrenos muy pequeñitos. O sea, cada casa tiene su terreno, ellos tienen mucha vegetación. Y yo le decía a uno de los médicos tribunales, sea, unos arbolitos chiquititos de aguacate y eso era lleno de aguacate, una belleza. Yo les decía, pero qué cierto, que me impactaba porque uno en otras partes no ve así. O sea, un arbolito grande de aguacate, pero pues como distribuido, en cambio eso era llenito. Entonces yo les decía, ¿será porque ustedes son tan sagrados, o sea, respetan tanto la naturaleza que hay tanta abundancia? Entonces me decía que sí. Y como ellos aman tanto a esos seres y que para ellos todo está vivo, todo, para ellos hasta retirar una hoja, una fruto, pues piden permiso, le piden permiso no es como nosotros que vamos arrancando así, la mandarina, lo que queramos, no, ellos le piden permiso, dan gracias y lo retiran, ¿cierto? Porque saben que ellos dan su vida por nosotros. Es muy bonito que pudiéramos comprender, yo inclusive eso lo practico, cuando me encantan mis plantas y cuando yo las voy a podar, yo les pido un permiso, las voy a cambiar de un lugar a otro, las voy a trasplantar para que tengan un espacio más grande, digamos, en una matera. Yo les pido permiso, eso lo aprendí de esos cosmogonía, que es muy bonita, digamos. Bueno, entonces el buen vivir es una definición basado en esa armonía, en ese equilibrio de todo lo que es el mundo, ¿cierto? Para ellos el mundo espiritual también hace parte. Inclusive ahorita hay una categoría emergente en la psicología que es muy interesante, que es la inteligencia espiritual, es emergente. Apenas está pues generando esa epistemología. Pero entonces ese buen vivir nos genera salud. Entonces es tener en cuenta la salud física, la salud mental, la salud ambiental, que en ese momento es supremamente importante para todo lo que es la UNESCO, el Erasmus, que es el Plan Verde hasta el 2050. Entonces ya tenemos que tener en cuenta esa parte ambiental, la salud comunitaria y tenemos la salud espiritual. Los orígenes de estos conceptos del buen vivir son muy bonitos, son de la zona andina y es el sumac kawasai. El sumac significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno y kawasai significa la vida digna. Entonces, sumac viene del Ecuador y de Bolivia. Y o sea, ambos conceptos, sumac de Bolivia y kawasai de Ecuador. Entonces, unidos esos dos significa el buen vivir. Es lo ideal, lo hermoso, lo maravilloso, y el Kawasai es tener una vida digna. Es que es tener una vida digna, o sea, con respeto, con todo, tener la obediencia. Para los pueblos originarios también ellos hablan de la obediencia. La obediencia es honrar esos ancestros, honrar esas tradiciones, y para ellos, digamos, la enfermedad tiene que ver con un tema de desobediencia. La desobediencia es que yo no sigo esos paradigmas o esos legados que me dejó mi familia,
y mi tierra. Entonces por eso me enfermo, porque hay un desequilibrio. Su cosmovisión o cosmogonía es ese respeto integral por la naturaleza, por la comunidad y por todo lo que cohabita. Para ellos no solo habita, sino cohabita. Desde lo más pequeñito, desde una piedra, un animal, una flor, hasta pues todo el universo. Por eso ellos tienen diferentes, digamos, roles dentro de las comunidades indígenas, porque ellos se preparan, digamos, los médicos tradicionales, ellos se preparan desde los 10 años, son entre 10 y 14 años de preparación para ellos poder tener manejo de las plantas sagradas. Entonces es toda esa experiencia que tienen en unión, en comunión, porque unión es la comunión, o sea, el estar en cierto con el otro y convivir, es un buen convivir, digamos. Bueno, ¿cuáles son los principios filosóficos de este buen vivir y esta cosmogonía de los pueblos originarios? Entonces, que todo coexiste y que todo es complementario, por eso está el día y la noche, el hombre y la mujer, el bien y el mal. Entonces, para ellos no hay nada malo, bueno, o sea, necesitamos el mal, porque para yo entender el mal, podré valorar el bien. La noche oscura, muchos hemos tenido la noche oscura del alma, eso también se trabaja en psicología. Entonces, esa oscuridad también me permite ver la luz, comprender y valorarla. La noche también me permite reflexionar, estar en soledad, en silencio. Entonces, todo empezamos a cohabitar, pero la idea es tener un equilibrio, ¿cierto? No siempre estar en la noche, no siempre estar en la oscuridad, no siempre estar en silencio, siempre estar en ruido, no saber manejar como esos equilibrios. Para ellos todo recíproco, o sea, todo lo que yo leía de mal, digamos, de mal pensamiento o no respetar a algún ser viviente, pues se me puede volver. ¿En qué? En acto de desobediencia que se convierte finalmente en enfermedad o que la comunidad también se altera, ¿sí? Porque yo de alguna manera no, si yo hago un acto de desobediencia, pues deshonro a mis ancestros. Y que el tiempo es cíclico, o sea, que todo tiene un principio, un final, pero todo es el espiral, ¿cierto? Para ellos ese concepto de la espiral es supremamente importante, donde hay un punto es el círculo y finalmente si ustedes ven la Vía Láctea, es así, es una espiral. Inclusive les invito también a que escuchen un mexicano que es Iván Don Olson. Él es de esos pueblos originarios y bueno, él es un youtuber, pero es muy interesante. Y él tiene una canción, él es músico y él tiene una canción que La Espiral. Muy bonito, todo como empieza desde un inicio, sigue su círculo, su devenir y vuelve al punto. Eso es la vida y la muerte. O sea, tenemos un inicio, nos desarrollamos, tenemos una experiencia humana y morimos, es volver al mismo punto, es volver a nacer, al reiniciarnos, ¿no? Como un reset. Digamos. Listo, vamos a ver así rápidamente los 13 saberes del buen vivir. Saber, realmente saber es complejo, ¿cierto? Porque una cosa es uno conocer e informarse, pero saber es que usted lo interiorice, lo practique, lo lleve el día a día, que a veces nos llenamos de muchos conceptos epistemológicos, o sea, decidimos estudiar y realmente hay demasiadas teorías. Y por eso Morán nos habla de la teoría de la complejidad, o sea, es un mundo complejo. Pero con estas teorías del buen vivir es ir a lo básico, es ir a lo sencillo, es realmente eh, tener la conciencia, la sensibilidad de la existencia, porque a veces no disfrutamos la vida. ¿Cuántas veces hablamos digamos, en un velorio, cuando estamos en ese momento? Decimos, ay, esta persona, mire, qué pesar, se murió muy joven y no alcanzó a hacer esto. O sea, es donde podemos reflexionar realmente que la vida es maravillosa. Entonces tenemos esos 13 principios, si ustedes lo miran es demasiado sencillo, pero yo diría para mí es muy complejo, porque saber alimentarse. Estamos en ese momento no, en una sociedad de consumo, donde pues desafortunadamente comemos mucha chatarra, la comida chatarra. No voy a decir que no la debemos comer, sí, pero de pronto hay un desbalance con esa alimentación tan sana que antes tenían nuestros abuelos. El saber beber, hay que consumir el agua, nosotros somos 80% de agua, entonces tenemos que también nutrir. Y cuando ellos también hablan de alimentarse y de beber, no solo es la comida física, recuerda que para ellos es una integralidad. Entonces, alimentarme también de buenos deseos, alimentarme de buenas vibraciones,
beber, o sea, imbuirme de esa buena energía. El agua para ellos es sanadora. Saber danzar y festejar. Recuerde que para ellos todo es un ritual, todo es en círculo porque su principio es la espiral. Entonces, como ellos hacen un ritual de unas ofrendas a la Pachamama y a todos los seres del universo, haciendo ese rito a través del fuego, los elementales, porque para ellos es fundamental, y de la danza. Cuando hacemos movimientos, nos liberamos, transformamos. Mire que la psicología tiene terapias holísticas, entre ellas la danzoterapia. Y usted, inclusive también en Oriente, que se llama esa lanza del vientre, como esa técnica, digamos así, bueno, ese ejercicio llega a Occidente y se hacen terapias de movimiento de vientre para que uno sea, como una mujer, pueda activar esa sensualidad, ese erotismo, fortalecer su autoestima, porque nosotros como mujeres a veces estamos eh, muy dolidas en nuestro cuerpo, porque tenemos un estereotipo de cómo debe ser esa mujer 90, 60, 90. Nosotros somos muy diferentes y hay otro tipo de belleza. Entonces, cuando yo danzo, también agradezco. Me uno con el movimiento del viento, me uno con esa energía, con todo lo que me rodea. Saber dormir, pienso que en ese momento estamos con grandes dificultades, es que son psicólogos, la cantidad de problemas que hay para el dormir. Estamos estresados, llenos de cortisol. Entonces de pronto sí nos acostamos a descansar, pero no sé si habrá una tranquilidad en ese dormir. El saber trabajar, o sea, cómo manejamos esos límites. El trabajar dignifica el tiempo, nos ayuda muchísimo a desarrollar habilidades, pero a veces también trabajamos demasiado. Ustedes saben que ahorita está este autor que es Wu Chun Hao, como nos indica que estamos en la sociedad del cansancio. También hay que trabajar, pero hay que tener un equilibrio entre mi familia y entre ese trabajo. Hay una serie por ahí muy interesante que muestra eso, o sea, que es una serie futurista en la cual ponen un chip en la cabeza a las personas, entonces ellos tienen memoria para trabajar, o sea, cuando van al trabajo se olvida quiénes son y trabajan. Y cuando llegan a la casa cambian el chip y solo es familia, pero eso tiene pues por fuera algo conspiranoico. No debería ser así, porque pues somos unos seres integrales. Creo que no me recuerdo cómo se llama la serie. Y ¿Será eh, Black Mirror, profe? no, es Black Mirror, que nos estaba hablando ahorita con otro profe. Estás que en Apple TV. No, no es Black Mirror, porque Black Mirror muestra también otras realidades sí, diferentes. Pero entonces somos autómatas para trabajar y también luchamos por trabajar por una casa, un carro, que no estoy diciendo que esté mal. Pero a veces dedicamos mucho en ese tener. Cuando ya nos jubilamos, pues no podemos disfrutar de esas cositas porque se nos fue toda la vida trabajando. Saber meditar y pensar, o sea, ahorita de verdad que deberíamos instaurar esto, meditar, contemplar, o sea, y así estemos trabajando, darnos una pausa, mirar, digamos yo que estoy en una zona campestre en la UNAD, yo me relajo mucho eso, o sea, que yo voy, almuerzo, veo los pajaritos, estoy estresado, camino un ratico por los árboles, realmente nos sirve. Entonces los invito a que mediten. Saber amar y ser amado, diría que eso es supremamente complejo, pero parte de entender qué es el amor, que somos seres amados realmente, nosotros merecemos amar y que nosotros no nos han enseñado a amar, pero parte de amar es aprender a respetar, a comprender que si yo hago daño a alguien, pues me hago daño también a mí mismo. Saber escuchar y hablar, pues hace parte de los psicólogos, realmente es muy difícil. Escuchar es muy difícil, a veces no somos asertivos en el momento de hablar, como dicen los solteca, tenemos que ser totalmente prudentes con nuestras palabras y responsabilizarnos de lo que decimos. Mire este décimo, saber qué hermoso el saber soñar. ¿Qué soñamos? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos de la vida? Digamos, han hecho experimentos muy interesantes de la gente que se ha ganado la lotería. Entonces, ¿cuánto cree en el tiempo que le dura ese dinero a las personas? ¿No? Pero es miles de dinero, muchas millones. Eso ya lo han investigado. ¿Cuánto tiempo le dura esa plata? ¿Ustedes qué creen? Por ahí 2 años, un año. Muy bien, lo máximo que dura son 4 años, porque como no sabemos manejar el dinero,
La gente no, o sea, si uno no está acostumbrado y uno le dice, bueno, usted ganará la lotería, ¿qué haría? Todo el mundo piensa en el tener, no, pues yo dejo de trabajar, le doy la casa a mucha gente, pero realmente no sabemos soñar porque nos han centrado es en el tener y empezando que es soñar, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras metas? Es muy difícil, o sea, nosotros como psicólogos hemos hecho muchos ejercicios de estos, de preguntarle a la gente qué quiere, qué sueña, qué desea. La gente no sabe, porque nosotros estamos muy automatizados. Mire qué lindo es saber caminar, observar, ¿no? Caminar, observar nuestros pasos. Nosotros estamos supremamente acelerados, caminando a la carrera, sin tiempo. Se ve la gente todo el tiempo pegados de dispositivos, del celular. Yo observo mucho y a mí me encanta caminar. O sea, yo soy de las que prefiero caminar, no coger un bus, ni subirme en un ascensor. Yo trabajo también en una parte donde hay mucho un ascensor. Yo camino, estar en silencio, porque el caminar es, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, como dice ese gran poeta español. Saber elegir, yo diría que, como nos dice también el Dalai Lama, dice una frase muy linda, lo más importante que uno debe elegir en la vida es su pareja, pero elegirla por la comunicación, porque él dice que al final de su vida es con quien tendrá la forma de conversar, nomás es lo que quiere, el saber conversar, entonces hay que elegir muy bien. Y el saber resistir, pero resistir no es ir en contra del proceso, sino tener esa resiliencia, esa capacidad de respuesta y disfrutar todo lo que venga. Que para esta sabiduría tan bonita, uno no debe criticar nada, porque a veces lo que nos pasa es porque también nosotros mismos lo elegimos, no lo evitamos, porque tenemos patrones de creencias, pensamientos automatizados, tenemos muchas cosas que no hemos sanado. Entonces también las experiencias negativas, lo que llamamos negativa, también nos están mostrando algo que tenemos que cambiar, sanar, transformarnos. Entonces saber resistir para esta sabiduría es también afrontarnos y también poner límites, pero, pero aprender de esa experiencia. ¿Qué nos dice esa experiencia? ¿Cómo debemos crecer? Eso era lo que yo tengo que aprender. Seguimos. Bueno, vamos a ver este videito, que es muy cortito, que nos habla sobre esa experiencia del buen vivir. Te recuerda, Cata, que tú le pones ahí compartir audio Sí, me cuentan si se escucha, por favor. y cierras el micrófono. ¿Se escucha? Sí. No puedo apagar el micrófono. El concepto de buen vivir en los pueblos originarios se caracteriza por la conectividad y armonía de las relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria entre hombres y mujeres, la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales. En este día queremos honrar la sabiduría originaria destacando algunos conceptos que nos pueden ayudar a conocer y abrazar estilos de vida integrales. El buen vivir en las culturas andinas se expresa en el concepto Sumacamaña de los Aymaras y en su equivalente en quechua, Sumac Causay. En ambos casos supone una vida bien vivida. Este concepto andino implica armonía en la búsqueda de un equilibrio en la convivencia con la comunidad, con la naturaleza, con la espiritualidad, con la familia e incluso con el cuerpo y con la mente. En el mundo andino también hay una palabra que llena de vida los procesos naturales, sociales y personales: el Hayaya. Esta es una palabra aymara que, entre otras cosas, puede significar por la vida, adelante, vamos por la vida, de acuerdo, viva la vida. Hay una profunda espiritualidad vital en el Hayaya, espiritualidad que nos invita a abrazar y respetar la vida en todas sus formas, naturales, sociales y personales. Kumemoñen significa en mapudungún el buen vivir o el bienestar. Los pueblos originarios, los que siempre estuvieron, nos enseñan que la comunión con la tierra, sus espíritus, fuerzas y procesos, la comunión con los miembros de la comunidad, la comunión con lo trascendente y con ellos mismos, son pilares que alimentan la integralidad de la vida.
Que el Suma Camaña nos invite a vivir la vida en plenitud con todos, con la tierra y con el Dios que da vida en abundancia. Que el invierno y su ciclo traiga Jayaya en abundancia a nuestros corazones, cuerpos y espíritus. Que el Cume Moñén, con su fuerza transformadora, nos aliente en medio de nuestro tiempo lleno de incertidumbres. Listo, mi profe. Listo, entonces ahorita vamos a aplicar esos conceptos, este análisis, ya la profe Catalina continúa. Listo. Bueno, mis queridas y mis queridos estudiantes, la idea un poco aquí es poder ubicar un poco desde la visión de estos pueblos originarios y también mirar un poco cómo afecta de manera diferenciada, ¿cierto? Digamos, importante también empezar a ubicar como psicólogas, como psicólogos y como, digamos, profesionales de las ciencias sociales, una visión de enfoques diferenciales, pero también interseccionales. Si bien, digamos que en Latinoamérica se extiende una gran cantidad de problemáticas o de fenómenos psicosociales para, digamos, conversarlos de manera como fenómenos, ¿cierto? Y como unos problemas que surgen de unas necesidades, que esas necesidades son a su vez derechos, pero también como muchos de estos fenómenos y estas necesidades se decantan de manera diferente eh, eh, en los diferentes lugares, en las diferentes etnias también que hacen parte pues de nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Sí? Entonces, gran parte de los fenómenos psicosociales lastimosamente golpean de manera mucho más fuerte y de mucho más, eh, digamos, con mayor agresividad a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos hermanos. Y esto tiene que ver también un poco con este pensamiento colonial que en muchas ocasiones tenemos, en los cuales ubicamos, ¿cierto?, palabras muy descorteses, por no decir otra palabra, con los pueblos indígenas y con los pueblos negros, que en este caso también como país tenemos muchos pueblos negros, ¿sí? Y generalmente los hemos relegado a lugares, zonas, procesos en los cuales el Estado no ha llegado lo suficiente, ¿cierto? En un país en el cual, eh, ¿cierto? Pues algunos autores, Falsborda, Molano, eh, han hablado todo el tiempo de dos Colombias, ¿cierto? La Colombia profunda, que es esta Colombia que generalmente está en las periferias, que ha sido brutalmente eh, pues dañada por el conflicto armado, pero también, digamos, a lo largo de toda Latinoamérica también se vive, digamos, este proceso, ¿cierto? Los pueblos originarios en Perú, digamos, desde la guerra, desde las guerras del caucho, incluso con nosotros en Colombia, pero también, digamos, posteriormente con todos los procesos que se vivieron a través de las, unos procesos muy particulares que se dieron en Perú con Alan García y con Fujimori, ¿sí? Alrededor también de los pueblos indígenas, pero también en Brasil, con toda la cooptación de la selva amazónica y entonces a través de agroindustria o monocultivos o minería, ¿sí? Legal también e ilegal, por supuesto, ¿sí? Entonces, cuando vemos estas problemáticas como la desigualdad social y económica, pues Latinoamérica un cúmulo, toda una parte del continente americano que vive en desigualdad social y económica, pero golpea de manera particular a los pueblos indígenas de
de nuestra latitud. La pobreza, digamos que también aquí hay unos elementos interesantes para profundizar y para ubicar, ¿cierto? Y es que cuando, por ejemplo, yo también he tenido la experiencia de trabajar con varios pueblos indígenas, con los Nasa, con los Misak, con los Yanacuna, con los Emberanos, Mijaos específicamente, encontramos también que para ellos la concepción de pobreza puede ser muy diferente, ¿sí? Y como lo explicaba la profe Ana, para ellos la pobreza es una cuestión, digamos, muy integral, porque para ellos la pobreza no solamente es una cuestión del no tener, digamos, lo material, que también allí, digamos, hay elementos importantes, sino también elementos alrededor de las pobrezas espirituales, ¿sí? Para ellos también en relación, por ejemplo, a los procesos de discriminación, exclusión, los procesos de migración y desplazamiento forzado, sea por guerra o sea por dificultad para tener una calidad de vida, digamos, mínima, los ha despojado de muchos de sus saberes y de muchos de sus elementos culturales. Entonces encontramos hoy en muchos trabajo actualmente con un grupo indígena ubicado en zona urbana y periurbana, que es un cabildo mayor, que intenta, ¿cierto?, restablecer esa conexión con sus saberes y con sus rituales, con sus cosmogonías, en un debatirse, ¿cierto?, muy interesante entre la cultura occidental y sus ancestros, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, muchos de ellos hablan también de que hay una pobreza espiritual, una pobreza cultural alrededor de estos despojos y estas pérdidas, que es algo que uno podría no pensarlo cuando está haciendo procesos de intervención y quedarse únicamente en una pobreza como lo económico, ¿cierto? Una pobreza ubicada en un paradigma monetario, pero también a veces en un paradigma multidimensional, en donde, digamos, también evaluamos procesos de educación o acceso a la educación o acceso a salud. Y aquí, digamos que hay unos elementos importantes en estas otras problemáticas latinoamericanas alrededor del acceso eficiente a educación, el acceso de eficiente salud, los procesos de analfabetismo, como hoy, por ejemplo, Colombia tiene toda una legislación sobre un sistema de salud indígena propio, que es el CISPI, ¿sí? Y de alguna manera no lo conocemos, de alguna manera para nosotros es difícil entrar a conversar en diálogos interculturales en salud, ¿cierto? Cómo entender, por ejemplo, em, que las fuerzas espirituales o los Hai, por ejemplo, para los Embera, pues son energías y espíritus que rondan, ¿cierto? Y que en la noche, digamos, hay unos elementos mucho más potentes alrededor de estos elementos espirituales para esta cosmogonía y cómo entonces pueden de alguna manera quedarse en las personas, ¿sí? Entonces recuerdo mucho en algún momento trabajando con los Emberas, ellos tienen una figura que se llama el espantado. Y el espantado cuando llega a los centros de salud, es una figura en la que para nosotros en términos occidentales sería una persona que está en un proceso de despersonalización, ¿sí? O de disociación cognitiva, subjetiva. No está orientado en tiempo, lugar o persona y por lo tanto para nosotros sería una persona en una crisis psicótica, ¿sí? Por cualquier motivo. Para ellos es una persona que está espantada, es decir, que los Jai seguramente hizo algo malo, un poco ahorita la profe Ana nos comentaba cómo hay una cuestión que recorre casi que todos los pueblos ancestrales latinoamericanos, incluso nórdicos, ¿sí? A veces pensamos que los indígenas son como nosotros los conocemos, y resulta que hay indígenas que son rubios, solo que es que eso nunca nos lo, nos lo cuentan. Son pueblos originarios y casi que todos en su trasegar tienen esta cuestión que en términos de interculturalidad en salud creo que deberíamos prestarle un poco más atención porque ellos tienen una concepción de salud en la cual
no distan y no separan como nosotros separamos mente y cuerpo. Entonces nosotros hablamos de salud física y salud mental. Para ellos estos dos elementos están unidos por otro que es la espiritualidad, que es un poco lo que nos hablaba la profe Ana ahora. Y cuando entonces tenemos a este espantado, ¿cierto? Que para nosotros en nuestras palabras sería una crisis psicótica, una crisis de despersonalización, eh, pues finalmente lo que nosotros vamos es a drogar un poco más a la persona y lo que vamos a hacer entonces es, no sé, ubicarla en un pabellón psiquiátrico, ¿sí? Para ellos, ¿cierto? Porque lo he visto, para ellos es importante cumplir con ciertos rituales en los cuales este espantado, les estaba comentando y me fui, qué pena, eh, tiene que ver con cuando se hace algo malo hacia otros o hacia la Pachamama. eh, por ejemplo, muchos de estos indígenas que llegan espantados son raspachines, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que ellos tienen allí una concepción, todo la planta de coca, que es una planta sagrada para muchos pueblos indígenas andinos específicamente, tiene una fuerza de luz y una fuerza de oscuridad. Y ambas deben coexistir en la planta para poder de alguna manera que cumpla con su función. Recuerden que las plantas medicinales pueden o actuar de manera, digamos, sacando un virus, ¿sí? O sacando un mal, pero también pueden entrar al cuerpo para fortalecer algo, subir las defensas, etcétera. Y por lo tanto, las plantas deben tener esos dos elementos y cuando los vamos a activar para ello, ¿cierto? Y quien lo activa es un médico tradicional. Y cuando lo vamos a activar, se va a hacer ese llamado a ese espectro, a esa esencia, a ese espíritu, ¿sí? Entonces, cuando los raspachines se vuelven raspachines en veras, por ejemplo, muchos de ellos con estas creencias ubican que esa planta va a quedar únicamente dada una intención negativa y ese elemento, digamos, esa fuerza negativa, mala, la sombra, la oscuridad, por digámoslo así, entre comillas, va a quedar un poco más activa y entonces la planta se va a devolver, ¿cierto? Es una cuestión muy, como lo decía ahorita la profe Ana, desde este principio eh, de la, de la interdependencia, de alguna manera, ¿sí? Entonces todo lo que yo haga se me va a devolver. Y he visto en muchos rituales que generan los médicos tradicionales, sin medicamento psiquiátrico alguno, con algunas plantas que seguramente tendrán algunos principios activos de los medicamentos que nosotros conocemos en Occidente y con unos rituales y con unos procesos en los cuales se lleva a la familia, en los cuales se llama a la persona. Simbólicamente es muy bello porque se llama a la persona. Recuerden que lo que sucede dentro de la psicosis, cuando uno lo explica en términos occidentales, es una desconexión con el yo. El yo se fragmenta de tal manera que no se comprende quién se es y por lo tanto se delira, se alucina. Y en estos rituales se llama a la persona por su nombre, se le recuerda quién es, se le llama de nuevo a la vida y se le trae. Y he visto cómo muchos de estos casos retornan a un proceso de orientación en lugar, tiempo, persona, ¿sí? Entonces, como por ejemplo todos estos elementos de acceso a educación y salud hoy con el CISPI, hoy con el ESI, que es el sistema de educación propio indígena que también está legislado. Estas son legislaciones realmente muy nuevas, vienen desde el año pasado. Hay todo un componente que salió en el año 2023 que es bellísimo, que nosotros los psicólogos deberíamos leerlo, que es toda la comprensión que ellos tienen sobre la salud mental. Ellos no hablan de salud mental. La salud mental es un concepto occidental. Ellos hablan de armonías espirituales. Entonces, como por ejemplo, todos estos accesos de educación y salud, si bien es un problema en Latinoamérica, ¿cierto? Vemos las noticias de todo el mundo, vemos lo difícil que es acceder a la EPS, vemos lo difícil que es pagar un tratamiento. Y yo diría que no solamente en Latinoamérica, ¿sí? Si nos vamos a Estados Unidos, quien no paga seguro no tiene salud, ¿sí? Entonces, y quien no tiene empleo no puede pagar. Entonces, de alguna manera
estos elementos de los sistemas de salud, pues es una problemática mundial que en Latinoamérica se ve, digamos, mucho más grave y con la corrupción muchísimo más, ¿cierto? Vemos que se roban los recursos de la salud, de la educación, del internet, etcétera. Y cómo entonces en las poblaciones indígenas se agrava en la medida en que no comprendemos sus cosmogonías y un poco estos elementos que la profe Ana nos empieza a ubicar en estas cosmogonías generales de los pueblos andinos, pues va a ser muy importante para nosotros como psicólogos para poder ubicar allí, digamos, una atención un poco más justa, ¿sí? En este caso recuerdo las terapias justas que son creadas por los indígenas maori, ¿sí? En los cuales, reconociendo lo difícil que era trabajar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, y que los psicólogos externos, como no comprendían muchos elementos culturales, cosmogónicos, roles, pues simplemente la pareja iba y decía que todo estaba muy bien y ya se cerraba el caso y resulta que la violencia seguía. Y solamente los psicólogos que eran a su vez maori entendían lo que estaba pasando y no cerraban el caso. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, de la terapia justa, es una de estas formas de terapia transcultural, ¿cierto? Hoy tenemos psicología transcultural, psicología clínica transcultural, en la cual intentamos desde los conceptos occidentales con unos procesos en los cuales también debemos comprender estas cosmogonías, poder, digamos, trabajar estos elementos. Eh, Aquí también hay una cuestión supremamente importante, ¿sí? Y es el analfabetismo. Y muchas veces consideramos que son analfabetas porque no saben leer y escribir en español, pero sí dominan su dialecto. ¿Cómo hacer entonces para que las poblaciones podamos tener acceso también a una educación que les permita combinar su dialecto, ¿cierto? En estas escuelas, por ejemplo, que son interculturales, tienen un reto enorme, porque las escuelas interculturales, entonces, ¿en qué dialecto hablamos? ¿Sí? Y los elementos de contaminación ambiental y deficiencias en agua potable. Aquí, digamos que como como lo expresaba la profe Ana, para los pueblos originarios, la espiritualidad y el buen vivir no es una cuestión únicamente individualista, ¿sí? No está centrada, no es antropocéntrica, no está centrada en el ser humano, sino que la postura del buen vivir es una postura que va al resto, que va a toda la comunidad, a todo lo que es vivo y no vivo, pero que de alguna manera hace parte, que hace parte de la naturaleza y que permite de alguna manera la vida, ¿sí? Y todo tiene una razón de ser y todo tiene una función y todo tiene un lugar, ¿sí? Eh, por lo tanto, cuando hablamos de la contaminación ambiental, no es solamente un daño al cuerpo físico, no solamente un daño a la salud física como nosotros como occidentales lo entendemos, sino que también hay un daño profundo en la espiritualidad, porque es que estamos de alguna manera matando, atacando seres que van a ser espíritus que son importantes para todo el proceso eh, biológico, para todo el proceso cultural y para todo el proceso de conexión espiritual, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con las comunidades indígenas alrededor de la contaminación ambiental y los procesos, por ejemplo, de paz territorial, nunca debemos olvidar que cuando hablamos de paz territorial, hablamos también de paz con la naturaleza. Entonces, como los elementos, por ejemplo, y aquí juntamos un montón de cosas, porque estamos juntando salud pública, en la medida que si hay contaminación del agua, pues seguramente va a haber mercurio en el agua, seguramente van a haber metales pesados en la tierra, ¿sí? Y eso va a afectar el cuerpo y va a generar un montón de dificultades, incluso neurológicas, incluso de cognición, ¿sí? Sino que también estamos hablando, por ejemplo, en muchos de estos lugares donde hay contaminación ambiental en nuestros pueblos latinoamericanos, hay dificultades de lo que en teorías de paz se llaman teorías de la codicia,
Es decir, ya no son, las guerras ya no se dan por unas cuestiones ideológicas como en los años 60, así, tipo Che Guevara, sino que ya se dan por una cuestión de la codicia. Hoy, en el entierro del Papa Francisco se encontraron Trump y Zelensky y finalmente se logra firmar un acuerdo sobre las tierras raras. Las tierras raras son precisamente tierras donde hay metales muy, muy, muy apetecidos hoy y que son las guerras que se están generando en África y que son parte de la guerra que tenemos en el Catatumbo, hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se juntan salud pública? ¿Cómo se junta violencia? ¿Cómo se juntan problemas de seguridad nacional? ¿Y cómo se juntan elementos culturales? Porque es que les estamos de alguna manera arrebatando procesos de su religiosidad, de su espiritualidad, de su ritual, ¿sí? En conexión con su lugar en el mundo. Piensen ustedes que hoy se les llevan la cama de su casa, ¿sí? ¿Usted qué va a hacer? Usted se le trastoca todo, se le trastoca el sueño, no puede dormir, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de problemática social latinoamericana, es fundamental tener una visión no solamente desde un enfoque diferencial, sino también interseccional, ¿sí? Eh, tenemos aquí, por ejemplo, en lo que es salud, tenemos una disertación con el pueblo en Verá muy grande sobre la ablación del clítoris. También en la comunidad NASA se ve. Y resulta que lo que se ha encontrado con ellos es que este, esta práctica que ellos defienden como una práctica ancestral resulta que no es ancestral. Resulta que no viene de ellos, viene de una imposición española, ¿sí? Que se queda como una imposición religiosa de la religión católica hacia la imposición de las mujeres. Entonces, el enfoque interseccional con el cual abordamos la problemática social latinoamericana no debe ser solamente étnica, sino que también debe tener género. Y al mismo tiempo no es lo mismo ser una mujer indígena, ¿sí? A ser una mujer blanca o a ser una mujer negra, ¿sí? No son los mismos elementos que se viven. No es lo mismo ser un indígena en Verá, en un resguardo urbano, a un resguardo, digamos, rural en sus territorios ancestrales, que además son los territorios en los cuales estamos en guerra. Entonces, digamos que un poco queríamos como ubicar estos elementos también un poco para tratar de ayudar a dar una explicación de por qué es necesario este proceso. Creo que aquí hay unos elementos también que van a ser importantes para los procesos de intervención, ¿sí? En estos días estaba hablando con un psicólogo que es neuropsicólogo, muy formado en una visión biomédica, y yo le decía, profe, pero es que hay que ampliar la visión hacia visiones más colectivas. Y me dijo, ¿y un psicólogo cómo cura la pobreza? Es una pregunta bellísima, ¿sí? Bellísima. Y entonces, ¿cómo un psicólogo cura la pobreza? Pues muchas de estas cosas que están aquí escritas tienen que ver con eso, ¿sí? Y es fomentando los procesos de participación social, los procesos de fortalecimiento comunitario, ¿cierto? Que este fortalecimiento comunitario solo es posible en la medida en que podamos ubicar un pensamiento muy lejano al individualismo occidentalizado que tenemos y ubicar más en unas concepciones sobre la solidaridad y los proyectos comunes, ¿cierto? Que es muy difícil, pero que de alguna manera esto implica un desarrollo moral, ¿cierto? Y cómo entonces activamos el desarrollo moral desde que estamos niños. Jugamos en las escuelas, aplicamos el juego simbólico en las escuelas, leemos con los niños libros que nos hablen sobre cuáles son las emociones, cómo expresar y cómo de alguna manera tramitar esa emocionalidad, cómo entendemos el dolor del otro, cómo ubicamos desde estos libros y desde estos cuentos la empatía, ¿sí? Los Tres Cerditos, Caperucita Roja y otros libros tan bellísimos que hay hoy. Por ejemplo, hay una autora del libro infantil que se llama Keiko Casca, sus libros son hermosísimos y tramitan con los niños todas las emociones posibles eh, que se pueden generar y le hacen preguntas al niño, ¿sí? Entonces, ¿cómo curamos la pobreza? Ubicando estos elementos del desarrollo moral, ¿cierto? Ubicando estos elementos del fortalecimiento comunitario, ubicando estos elementos, por ejemplo, eh,
Un psicólogo que no conozca de procesos de administración, que no conozca de elementos del cooperativismo, de las economías sociales y alternativas, pues es un psicólogo que muy poco puede hacer para curar la pobreza y se va a quedar en un modelo biomédico, ¿sí? Entonces, fomentar cooperativas, fomentar procesos de autosostenibilidad económica, fomentar procesos de soberanías alimentarias, ¿sí? Eh, Fomentar elementos, por ejemplo, que tienen que ver con, como lo dice aquí, todo lo que tiene que ver con los recursos participativos políticos y no políticos, ¿sí? Las resistencias que son políticas, pero también las resistencias que son políticas con una P minúscula, donde lo personal se vuelve político, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos entonces empezar a comprender y empezar a leer esto que es el SISPI? ¿Qué es esto del Sistema Indígena Propio de Salud? ¿Qué es esto del ESI? La educación propia indígena, ¿sí? ¿Y cuáles son estos elementos interculturales? ¿Y cómo es que comprenden la vida? ¿Cómo es que comprenden al niño? ¿Cómo es que comprenden la muerte? ¿Cómo es que comprenden la enfermedad? ¿Sí? Para poder entonces empezar a abordar estos procesos de unas maneras un poco más claras. Y aquí hay unos elementos que se ponen alrededor de la violencia y la inseguridad que es supremamente importante. En Colombia ya hay modelos de justicia restaurativa en procesos de justicias transicionales, pero también en los modelos, por ejemplo, con adolescentes, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, ¿sí? Por los principios de oportunidad, a los adolescentes se les da la posibilidad de restaurar el daño, ¿sí? Miren que no es solamente reparar el daño, es decir, yo pago el daño, sino restaurar el daño que le hice al otro, es decir, restaurar la relación, el vínculo que se ha quebrado, pero también en muchas ocasiones ese vínculo que se ha quebrado es porque hay algo también que me ha quebrado a mí. Cuando nosotros escuchamos las historias de los adolescentes delincuentes, en muchas historias, en el 99%, hay historias en las cuales ese adolescente es un niño herido y profundamente herido. ¿Cómo hacemos entonces también para restaurar allí esos procesos? Entonces, la psicología sí puede curar la pobreza, pero hay que salirnos del paradigma biomédico y hay que entrar a paradigmas, si se quiere, biopsicosociales o si se quiere de salud colectiva o si se quiere incluso desde las nuevas epistemologías en una interculturalidad o una decolonialidad del saber. Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? En los cuales eh, tenemos procesos de interculturalidad y de conexión muy bellos, ¿cierto? Ecuador y Bolivia son, digamos, los únicos países en Latinoamérica que desde su constitución eh, impulsan el buen vivir como una mirada nacional, ¿sí? Como una mirada del desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando vinculamos esto implica unos elementos a nivel de la economía, ¿sí? Entonces, Ecuador en su constitución del 2008 la reconoce, tiene un plan nacional que ha guiado las políticas públicas, el desarrollo, lo que se impulsa o no a través de los gobiernos, y eso tiene un impacto en las economías. Bolivia tiene eh, también dentro de su constitución una ley de derechos de la madre tierra, el marco del desarrollo integral para el buen vivir, que esto también implica unos modelos de desarrollo en los cuales pues hay unos cuidados a la naturaleza y por lo tanto la industrialización debe ser respetuosa con esto, ¿sí? En Colombia tenemos desde la Universidad de Antioquia la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que es una formación muy linda, que es una formación para profes desde las cosmovisiones indígenas, pero también tenemos la Universidad Indígena, ¿sí? Donde los currículos están adaptados a las cosmogonías. Esta universidad opera en el Cauca. Eh, Tenemos los planes de vida de las comunidades indígenas, que son planes que se hacen alrededor de las comunidades, ¿sí? Y son planes que implican dentro de sus territorios, ¿sí?
unos desarrollos particulares y qué se permite y qué no se permite. Por eso es tan importante las consultas previas y es un derecho de las comunidades indígenas hoy consultarles previamente lo que se quiere hacer con ellos o dentro de su territorio, ¿sí? Y cómo hacerlo juntos, ¿no? También esa es como una intención. La educación intercultural bilingüe en el Perú, ¿cierto? Y aquí, digamos, en Colombia hay ejemplos de escuelas interculturales, pero este es uno de los puntos más difíciles, ¿sí? En Cali tenemos una escuela intercultural de primera infancia que es bellísima, donde confluyen bastantes pueblos indígenas y eso es uno de los temas más difíciles de abordar porque todos los dialectos son muy diferentes y porque las profes no hablan todos los dialectos. Entonces, allí eso es uno de los elementos más importantes, pero es una de las necesidades también más importantes de los pueblos y es conservar su lengua, ¿sí? Eh, el reconocimiento legal, ¿cierto? A partir de la Constitución en los territorios indígenas, pero también en Colombia desde el 1991. Eh, los indígenas a nivel de toda Latinoamérica han ganado muchas batallas alrededor de la comprensión de la ley de la naturaleza, que la naturaleza tiene derechos, ¿sí? En Colombia también el río Cauca, por ejemplo, tiene hoy una sanción impuesta por la Corte alrededor de su protección y alrededor de lo que sucede allí, de la reparación que se debe hacer, ¿sí? Eh, bueno, digamos que hay muchos ejemplos en Latinoamérica de procesos que se vienen haciendo para el trabajo intercultural y para el trabajo en pro de una mejor calidad de vida, en pro de un buen vivir eh, indígena, pero de nuevo implica salirnos de las visiones biomédicas, salirnos de la visión de que la psicología solo trabaja trastorno mental y solo trabaja elementos de neuro o solamente trabaja elementos que están centrados o que la salud mental está centrada aquí en el cerebro, sino que la salud mental tiene que ver con todo el contexto, ¿sí? Salirnos de estas posturas biomédicas y entrar a otras posturas muy diferentes y no olvidar los enfoques diferenciales e interseccionales, ¿sí? Entonces, los queremos dejar con esta reflexión final a quienes nos acompañan. Entonces, si quieren, pueden tomarle pues como la foto a este QR para que participen allí. Cuando tenga todo el código QR, Cata, tú me colaboras para yo poder compartir el Mentimeter. Dejo de compartir pantalla entonces. Sí, cuando ellos ya tengan el código QR y se me da credenciales, permisos para yo poder compartir, para que ellos Listo. puedan ver el código. El código, estás en el código QR, hay que ponerle un número, código que pide el Menti. Ah, bueno, listo. Ya te activo. Listo. Ya todas le tomaron pantallazo al código QR. Sí, ya. Listo. Entonces yo ya comparto el Mentimeter para que ellos puedan tener el código. Listo, profe, ya puedes compartir. Gracias. Aunque no me pidió código, profe. ¿No le pidió? Ah, bueno. No, yo también ahorita intenté entrar y me dejó entrar Ah, normal. bueno, si quiere. Miren a ver si ya, si no las dejan. Bueno, entonces la idea es que nos compartan en una frase lo que aprendieron, lo que les permitimos reflexionar en ese espacio. Allá están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Sí, ahí Listo. sí. Entonces, la idea es que nos vayan escribiendo para que vaya saliendo acá. Bien, la salud es integralidad. Somos 5, entonces esperaríamos 5 participaciones. 5 personitas que ingresaron.
25. Es más que nos escriba allí sus reflexiones. Nadie más se anima. 25, no entiendo por qué pusieron 25. Ah, bueno. Enfoque intercultural, muy bien. Qué bonito se aprende de la diversidad. Nos faltan 2 compañeritas que nos compartan y quedamos cerrando. Por aquí la compañera Carmen se escribió algo en el chat. Dice, la cosmovisión del mundo en las culturas aborígenes son valiosas como las nuestras en relación de salud mental. Muy cierto. Listo, entonces sería la 4ª participación que nos escribió en el chat. Me faltaría una compañerita, alguien puso 25, pero bueno. Ah, ya quedó otro. La cosmovisión y la Así. salud. Ahí ya quedaron todas. Entonces, aprender de la diversidad, enfoque intercultural, la cosmovisión y la salud es integralidad. Sí, yo pienso que estas frases resumen muy bien lo que tratamos de provocarlas, Catalina y yo, porque esa es la idea, es una provocación. Y me encantó mucho lo que dijo Cata, de verdad. Tenemos que romper como psicólogos esas perspectivas como tan desde la psicopatología, de la enfermedad, de la pobreza, de la no posibilidad. Y verdad, no a veces nos hace esas preguntas que sí podemos curar la pobreza, la enfermedad, podemos hacer muchísimas cosas, pero cuando abrimos la mente hay que nutrirnos de esta interculturalidad. Así es. No sé si Por alguien quiere acá. decir, ¿qué más? Sí, Jacqueline escribió algo, dice la interculturalidad de la psicología, me imagino que psicología es el nuevo comienzo. Súper bonito, súper bello eso. Qué bonito, ese es el nuevo comienzo, es cierto. Sí, de hecho el 14 de mayo en Bogotá, en la Universidad Cooperativa de Bogotá, va a haber un encuentro de un movimiento que se llama Psicología Ancestral, que es un poco pensar estas nuevas cosmogonías. Entonces, muy chévere por si alguien está en Bogotá y quiera ir, Universidad Cooperativa, allá estará. No, ahorita hay muchos congresos de pachamamistas y demás, y no, ya hay demasiado, muy interesante. Gracias, Súper Vanessa. chévere. Mm. Espero pues que les hayamos dejado esa provocación, animarlas a que hay que abrir la mente, ¿cierto? Y hay que nutrirnos de esta interculturalidad, porque realmente, como decía muy bien la profe Catalina, ya la psicología y las ciencias humanas y sociales hay que trabajar intradisciplinariamente, o sea, ya no solo, no sé, que es lo que nosotros estudiamos, no, porque pues y más con la inteligencia artificial y hay que volver, o sea, para mí la inteligencia artificial nos está diciendo que hay que volver es al origen, a que ya la inteligencia artificial de pronto nos ayuda a hacer muchas cosas y nosotros volver a la tierra, cultivar, a volver a esos nuevos inicios, pues para mí sería así. Así es. No sé si alguien quiere decir algo, y si no, pues les agradecemos mucho su participación. Por aquí, Jacqueline escribe, muchas gracias por su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos. Con mucho gusto, Jacqueline, con mucho cariño, además. Bueno, muchas gracias por su participación. Y como les compartí, pues los invitamos a que se lean el libro Los Cuatro Acuerdos, el quinto acuerdo de la sabiduría tolteca. Se lo descargan por internet. Entonces, muchas gracias, les deseamos una feliz noche. Chao. Gracias. Feliz noche. Voy a dejar de grabar. Sí. Y dale terminar reunión.